Peter y Pablo soñaron con una familia. Millie, su hija, no fue un accidente ni un error. Fue el fruto del amor, la planificación y la esperanza. Cada paso fue transparente, ético y lleno de respeto. Blanca, valiente y generosa, les ayudó a cumplir su sueño, y Millie nació en un hogar lleno de ternura. Pero hoy, el Estado quiere arrancar a Millie de sus padres, porque una ley llegó tarde, porque no aceptan que el amor también tiene rostro diverso. Esto vulnera el artículo 26 del Estatuto de Barcelona, que reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y el artículo 13, que protege el interés superior del niño. La familia no se define por un papel, sino por el cuidado, el amor y el compromiso. Defender a Peter, Pablo y Millie es defender el derecho a amar, a criar y a soñar sin miedo. Hoy venimos a este tribunal a compadecer la defensa de Millie y de sus padres, la cual debe centrarse en el respeto al interés superior del menor y el derecho a la vida privada e individual. Millie es una niña deseada, concebida con responsabilidad mediante técnicas de reproducción asistida, en un contexto legal que en ese momento lo permitía. Negarle ahora la convivencia con sus padres afecta gravemente su vida privada, su entorno familiar, su identidad emocional y su estabilidad afectiva. La jurisprudencia internacional, como la de la Corte Europea de Derechos Humanos, ha reconocido que la vida privada incluye el derecho a formar y vivir en familia, incluso en contextos no tradicionales. Separar a Millie de quienes la aman y han velado por ella desde antes de nacer sería un acto de injusticia y un daño ético. Por tanto, el Estado debe respetar su derecho a vivir con sus padres sin interferencias arbitrarias y conformes a los principios bioéticos de justicia, autonomía y no maleficencia. En concordancia con los argumentos ya esgrimidos, continuamos con el derecho de Millie a un nombre, el cual no es solo una formalidad, sino el reconocimiento de su identidad y su protección como niña. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todo menor debe ser registrado al nacer y tener un nombre. Negarle esto es negarle su existencia legal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos reafirma que tener un nombre es un derecho fundamental. Al impedir que Millie sea registrada, el Estado de Moreira la deja en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. Además, el principio de precaución nos enseña que cuando hay dudas sobre el impacto de una decisión en los derechos humanos, siempre debemos actuar a favor de la protección del niño. Por lo tanto, exigimos el registro inmediato de Millie y el reconocimiento de su filiación con Peter y Pablo. No permitirle un nombre es negarle la idea de una identidad. Lo que pedimos no es un privilegio, sino un principio de justicia y humanidad. El caso de Morelia se puede entender como una violación al debido proceso, ya que se aplicó de forma retroactiva la Ley 3452 del 2021 a un contrato de gestación subrogada celebrada de forma legal antes de su promulgación. Esta aplicación retroactiva contraviene principios fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y no retroactividad consagrados en múltiples tratados internacionales, entre los cuales podemos nombrar la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, artículo 9, que habla del principio de legalidad y retroactividad, donde nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. El Convenio Europeo de Biomedicina y Derechos Humanos, el cual pues Morelia es adherente, y de acuerdo con el documento se establece que las salvaguardas procesales para la protección, la autonomía reproductiva y la aplicación de tecnologías biomédicas pues se van a requerir pues ciertas restricciones, ya sean proporcionales y respetuosas a derechos humanos. Como último, se puede adicionar que las medidas adoptadas no se pueden considerar adecuadamente al interés superior de la niña Millie. Se está privilegiando una aplicación estricta de una norma posterior sobre los derechos ya adquiridos por las partes y el bienestar general de la menor. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Ramos. Hago parte del equipo demandante frente al caso de Peter Visconti y Pablo Miranda versus el Estado de Moreira. Rápidamente vamos aquí a hablar sobre lo que es el derecho o el principio a la autonomía o a la autodeterminación en decisiones personales. Nos podemos ir o podemos analizarlo, este tema o este caso en específico, sobre a los derechos fundamentales y a las libertades que tenemos nosotros como seres humanos, como seres o como una sociedad
donde nos engloba o nos acobija una constitución. No puede ser que un Estado como tal nos pueda restringir a nosotros como personas nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos a escoger o a elegir o a tomar decisiones en frente a la salud, en frente a educación o sobre el estilo de vida que uno quiere llevar. Digamos que eso es lo pertinente sobre este caso, que el Estado de Moreira le restringe a lo que es a Pablo Miranda y a lo que es a Peter Visconti sus derechos. Bueno, aquí observamos el caso de Peter Visconti y Pablo Miranda, pareja binacional, quienes poseen y celebraron un contrato de gestación subrogada en Moreira, conforme a las leyes y las normativas para esa práctica que regía en ese país en ese momento. La ley de subrogación, ley 3457 del 2021, la cual impuso varias restricciones, y una de esas era que las mujeres extranjeras fueran subrogantes, permitiendo que solo aquellas, las que fueran residentes en el estado de Moreira, pudieran acceder a la gestación subrogada. Y conforme a la normativa jurídica reciente promulgada, esta no debió ser retroactiva, ya que la pareja Visconti y Miranda hicieron todo ese proceso en vigencia de la anterior normatividad, y existe un derecho adquirido que no se puede vulnerar, pues el máximo tribunal constitucional, máximo órgano garante de la Constitución, ante la negativa de que ese neonato que estaba por nacer no pudiera ser inscrito en el registro civil y por ende no acceder a una nacionalidad, negándole su derecho constitucional, derecho a una nacionalidad que el menor, que se llamaría Mili, ya que al negarle la inscripción en el registro civil como nacional de Moreira y su filiación con los Visconti Miranda, viola sus derechos a un nombre, a una nacionalidad, a la familia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución de Moreira. Lo mismo que los acuerdos internacionales que Moreira, país de Moreira, tenía dentro de la CEDAW en defensa de los derechos humanos y toda la normatividad que en este momento regía para ese país, es decir, violaba rotundamente todos los derechos que ese niño al nacer tenía por simplemente haber estado y haber cumplido con todos los requisitos de la subrogación posterior a la ley con anterioridad a la ley que se promulgó, que fue la ley 3457 del 2021. Desde el derecho a la igualdad podemos ver en el caso de Visconti y Miranda pues cómo se ve marginado y se ve una discriminación tanto por la orientación sexual como por la víctima de la bebé. Se ve la discriminación por el estatuto migratorio también. Conlleva a la discriminación directa a Mili, al ser una hija de migrantes, una hija que no tiene pues la voluntad de elegir, de decidir, pues se ve expuesta pues a una decisión por parte del Estado de llevarla al caso de adopción sin el consentimiento de nadie, como también se ve el no filiación hacia sus padres, y pues los padres vemos cómo presentan inconvenientes por su orientación sexual, lo que hace que se genere esa discriminación, esa falta de igualdad que tanto anhelan en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 24, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 26, como también lo podemos ver reflejado en el artículo de la ONU, el Arches 1719, el cual busca eliminar la discriminación contra la comunidad LGTBI y pues poderle brindar un acceso a una familia digna, el cual pues vemos cómo se ve marginado, cómo se ve el rechazo por parte del Estado. Debido a esto se sube una tutela para que se le dé tanto la afiliación, se le dé la aceptación como hija y también pues la aceptación de que ellos sean los padres, como también se rechaza la demanda interpuesta hacia el instituto, ya que el instituto a la hora de realizar pues este procedimiento
estaba en todo el marco legal aceptable y ya es después que en la ciudadanía se viene a imponer este nuevo decreto. En el caso de Peter y Pablo, mirándolo desde la perspectiva del derecho al interés general sobre el no nacido, sobre el neonato, aunque este caso en particular no hace mención o no se pronuncia diciendo de que quisiera interrumpir la gestación del bebé, es importante hablar del neonato, o sea, el no nacido en este contexto. En Colombia tenemos definidas leyes para bebés que están en gestación, como es el tema cuando la madre ha sido abusada carnalmente y queda en embarazo, cuando corra peligro el embarazo, en el embarazo la vida de la madre, o cuando haya malformación del bebé. En estos casos en particular, las leyes colombianas permiten interrumpir la gestación o el embarazo del neonato. Pero si vamos más a fondo y miramos nuestra Constitución, en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, norma de normas, invocamos el poder de Dios para nuestra protección. Y si analizamos ese contexto, para Dios, en las teorías de Dios, no hay ningún caso en particular sea justificable para interrumpir el embarazo. Dice no al aborto, no pone ningún caso. Acá en la ley terrenal tenemos 3 excepciones. Entonces sería importante analizar hasta dónde tiene importancia esta problemática que viene desde los inicios de la creación.